buscar en la primera carta que el apóstol Pedro escribió, primera de Pedro, y vamos a mirar el capítulo número 1, los versículos del 1 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Amén. Vamos a leer todos al unísono. Y dice así la palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre y santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que el Señor añada bendición a esta palabra leída. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque hoy nos tienes acá, Señor, en este sitio, edificándonos, alabándote, glorificándote, Señor. En este momento te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea abriendo nuestra mente, nuestro corazón y darnos ese entendimiento, Señor, que necesitamos para poner por obra lo que tú nos mandas en tu santa y bendita palabra. Bendícenos, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad, y guíanos, porque necesitamos ser guiados, Señor. Es nuestra oración. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Y vamos a mirar durante los próximos tiempos, ¿sí?, de aquí en adelante, las cartas que escribió el apóstol Pedro. ¿Sí? Pedro escribió 2 cartas, primera de Pedro, segunda de Pedro. ¿Sí? Y hay varias cosas que son de especial interés, mis hermanos. Y es que Pedro, él mismo dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Hay varias características en este hombre, pero hay algo fundamental en el apóstol Pedro, y es que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. La carta de Pedro fue escrita más o menos entre los años 62 al 69 después de Cristo. ¿Qué significa? El Señor Jesucristo muere a los 33 años. Entonces el apóstol Pablo empieza su ministerio investido por el Espíritu Santo después del evento de Pentecostés, con unos resultados tremendos. Cuando miramos en Hechos 2, los versículos 41 y 42, nos habla de lo que pasó con Pedro cuando le habló a una multitud, hermanos, y 3,000 personas se convirtieron al Señor. Eso no lo hace cualquiera, en sus propias fuerzas. Nunca. Era un hombre, entonces, que estaba lleno, revestido, como dice mi hermana Blanca, del poder de Dios, de su Espíritu Santo. Había una misión en ese hombre, y desde que el Señor Jesucristo murió, él empezó a hacerlo. No bajó la guardia, permaneció. La carta entonces es escrita, más o menos se estima entre los años 62 al 69. Y hay algo muy particular. El apóstol Pedro fue llamado, ¿sí?, directamente por el Señor Jesucristo, elegido por el Señor Jesucristo. Eso es una bendición inmensa. Formaba parte entonces Pedro de ese círculo cercano al Señor Jesucristo, al cual el mismo Señor llamó cuando inició su ministerio, que duró 3 años. Este hombre llamado Pedro, en el cual vamos a meditar hoy en lo que él escribió, ojo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, entonces era del círculo íntimo del Señor Jesucristo. Tiene una información, mis amados hermanos, de primera mano. O sea, la tiene, como alguien podría decir, fresquito, clarito.
¿Por qué? Pues porque fue vivencial. Él anduvo con el Señor Jesucristo, hermanos. Y una obra total, el poder ver las enseñanzas del Señor Jesucristo, poder estar sentado en el Sermón del Monte. ¿Cuánto duró? ¿Cuántos días pudo haber durado el Sermón del Monte? Analizábamos en esta semana con doña Blanca. Si es que va en Mateo desde el capítulo 5, está el capítulo 5, 6 y 7, y habla sobre el Sermón del Monte. Eso no fue un ratico, eso no fue un culto de 2 horas, no, eso fue algo maravilloso. Y este personaje llamado Pedro estaba ahí. Ahora, las cartas de Pedro son unas cartas con una enseñanza práctica y doctrinal. Son enseñanzas maravillosas. ¿Quién las toma? El que ha recibido al Señor. Porque, ojo, el mismo Espíritu, a través del cual el apóstol Pedro no solamente escribió la carta, sino que hizo un ministerio, es el mismo Espíritu que el Señor da a todo el verdadero creyente. Hoy, la misión de cada creyente sigue siendo la misma que tenía el apóstol Pedro, que era presentar a la persona de Cristo, mostrar a las personas, a todo aquel que estuviera, la obra redentora de Cristo, ¿sí? El Evangelio del Señor Jesucristo, la razón por la cual el Señor vino. Sus ojos fueron abiertos. O sea, no estaba pasivo, era un hombre como activo. Y también era una persona como que sanguínea, porque ese fue el que sacó una espada. Tremendo. O sea, tenía una actitud arriesgada. Le decían tírese y él se tiraba. ¿Cómo sería entonces cuando estaba en el ministerio? ¿Será que era pasivo o sería dinámico? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Diligente, dice mi hermano Esteban. Activo, diligente, o sea, comprometido. ¿Tenía la camiseta? Pues a veces, hermanos, yo me pregunto hasta qué punto nosotros tenemos la camiseta puesta. ¿Hasta qué punto realmente tenemos ese deseo y esa disponibilidad de dejarnos usar por el Señor? La escuela dominical es de gran bendición. Ese hombre llamado Moisés, y lo van a ver si leen los versículos 3 del 11 en adelante, capítulo 3 del 11 en adelante, era un hombre lleno de excusas. ¿Y yo por qué? Ese no se debería haber llamado a Moisés, sino porque, y por qué tal cosa, y por qué tal otra, es que yo no hablo bien, y excusa. ¿Cuántas veces nosotros vivimos de excusas? Ahora, cuando empezamos a mirar, hermanos, esta carta comienza con algo, y el título que vamos a tener hoy es Nuestra Esperanza Viva. Nuestra Esperanza Viva. ¿Tiene usted una esperanza que sí está viva? ¿O es una esperanza que ya se acabó? Porque esa esperanza viva es para salvación eterna. Y ojo, cuando empezamos a mirar lo que el apóstol Pedro nos va a compartir es, hermanos, es la seguridad que usted debe de tener como hijo de Dios de lo que el Señor dice en su santa palabra. De hacia dónde es que va orientada su fe, cómo es que es su vivencia real, cómo es que es su testimonio, qué está demostrando. Y aquí, cuando miramos las características y aspectos que identifican a alguien que cree en Cristo, porque es que es lo que es real, el que cree en Cristo va a tener unas características, lo identifican unas cosas que pasan en su vida, pero las tiene que saber a la luz de la palabra de Dios y en su propia vida, porque el Señor nos habla a través de su santa y divina palabra. Amén. Y como vimos la semana pasada, es que no viene, o sea, la Biblia no es un recuento de fábulas artificiosas, la Biblia es verdad. Y vimos también que es segura, es la palabra profética más segura. Ojo, a la cual hacéis bien en estar atentos. Y es inspirada por Dios. Entonces, la palabra de Dios, lo que nos va a tener hoy en análisis, es para cada uno de nosotros, guiado por el Espíritu Santo, dado por Dios. Y hay varios aspectos que nos muestra en esta porción el apóstol Pedro. Primero, nuestra esperanza viva para salvación eterna. Ojo, es para obedecer. Es para obedecer y ser purificados, nos dice la Santa Palabra. Segundo,
ha sido dada para renacer, o sea, es una palabra para nacer de nuevo. ¿Es usted renacido? Ha nacido de nuevo, porque es para renacer en Cristo. Tercero, debemos de saber, mis hermanos y amigos, que en la palabra de Dios, en esa esperanza que cada uno de nosotros tiene para salvación, tenemos una herencia, y es una herencia reservada por Dios. Él la tiene lista, no, ya la tiene preparada, pero tenemos herencia reservada. Y ojo, hay un cuarto aspecto que vamos a ver hoy, y es que somos guardados. Somos guardados, mis hermanos, por la gracia de Cristo. Somos guardados por su poder, no por nosotros. Nosotros humanamente podremos hacer muchas cosas, pero realmente nuestra seguridad debe estar en Cristo. ¿Sí? La gracia que cada persona empieza a identificar en Cristo le da a usted seguridad para poder caminar su vida. Con una fe como firme y creciendo. Porque cuando la persona dice, yo como que estoy frío, entonces ¿dónde está tu fe? ¿Con qué te estás alimentando y qué estás viviendo? Porque si su fe en los últimos años no ha crecido, sino que ha decrecido, o sea, ha menguado, ha bajado, entonces usted está en un grave peligro. Cada vez la persona tiene que ir avanzando, no retrocediendo. Y de repente muchas personas son más dadas a retroceder en su vida espiritual que a avanzar, ¿sí? Pero vamos a mirar, tomemos un punto de partida, y es que entonces el apóstol Pedro es un hombre que está como lleno del Espíritu Santo de Dios. Y hay un primer aspecto entonces, y es para obedecer y ser purificados. Mire cómo comienza el apóstol Pedro dándose una identidad plena. Dice, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo. O sea, él mismo tiene una identidad, tiene una pertenencia. Hermanos, una persona que no tiene identidad de pertenencia cristiana, entonces ¿qué tiene? Si no se identifica con la persona de Cristo, es fundamental. Aquí Pedro nos dice, es que yo soy apóstol de Jesucristo. O sea, tengo una función, tengo una misión y vengo a cumplirla, y me identifico con la persona de Cristo, predicando su obra redentora y la persona de Cristo. Pero mire lo que dice en el versículo 2, porque él se va a dirigir a unas iglesias, a unos hermanos, y él dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es una carta que no va específicamente a una iglesia, es una carta circular, es una carta que llegó a un grupo de personas que ya eran creyentes, eran cristianos. Expatriados, ¿por qué? Porque los sacaban, tenían que estar para allá, y había una persecución, había una salida, había muchas circunstancias, hermanos, en este tiempo que eran de especial cuidado, y el apóstol Pablo dice, a los expatriados que están por allá. Obviamente en esta carta, hermanos, yo creo que llegó a todas las iglesias. Mire, llegó a la iglesia Cristo Vive 2022 años después, sigue vigente. Y en el versículo 2, entonces comienza, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¡Qué bendición! Pero qué responsabilidad tan grande, hermanos. Elegidos para obedecer y ser purificados por la sangre derramada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, obrando a través de esto en la redención y la justificación, que son las dos obras exclusivas de Cristo. ¿Para qué? ¿Para quién? Para toda la humanidad, para todo aquel que en Él cree. Ahí está. ¿Tiene que volver a morir el Señor Jesucristo? No, es una obra ya hecha, perfecta. ¿Sí? Ya lo habíamos visto en una meditación anterior. Pero mire, a fin de que seamos como obedientes. Entonces, hay una gran cantidad de porciones de la palabra de Dios que nos hablan a todos y cada uno de nosotros. Y la llamada, la exhortación permanente a la obediencia, la vamos a ver porque tiene que formar parte integral de la vida del creyente.
O sea, la obediencia es parte integral de la vida de cualquier creyente. Es donde se va a marcar la diferencia. En la obediencia es la que marca eso. Es un llamado permanente a través de toda la palabra de Dios. Es bueno que se pregunte, hermano, entonces ¿usted por qué obedece? ¿Por qué obedece? ¿Por qué obedece en este momento de su vida a lo que el Señor le dice? Generalmente las personas obedecen terrenalmente porque hay algo o alguien que te obliga a obedecer. Yo no sé si usted le obedecía o le desobedecía a su mamá o a sus padres. Había una figura. Pero cuando miramos en nuestra vida espiritual, hermanos, ¿sí? ¿Por qué obedecemos? Obedecemos por amor a Dios. Obedecemos por respeto a Dios. Obedecemos por gratitud a Dios, porque entendemos la obra que Él ha hecho por nosotros, por cada uno de nosotros, en la cruz del Calvario. Obedecemos porque la alabanza, la gloria y la honra son para Él. No hay otra forma. La redención, la justificación y la santificación son obra exclusiva de Cristo, del Espíritu Santo, en el proceso de santificación, día a día. De ahí, hermanos, que hay tres acciones que son normales, deberían ser normales y continuas para cualquier creyente. Primero, conocer. ¿Conocer qué? La palabra. Segundo, obedecer. ¿Obedecer qué? La palabra. ¿Para qué? Para crecer. ¿Crecer en quién? En lo que la palabra de Dios te dice para agradar a Dios. Pero tiene que haber un conocimiento. Y ahí es cuando cada persona tiene que preguntarse: ¿qué tanto conozco del Señor Jesucristo? ¿Qué tanto conozco de la persona de Cristo? ¿Qué tanto conozco de su santa y divina palabra? Porque si no conozco, entonces tengo que empezar a leer más. Tengo que dejar la pereza. Tengo que mirar cómo es que me voy a nutrir. Pero tiene que ir tomado, aferrado, la obediencia. Porque es que es para obediencia, porque somos obedientes para obedecer y ser purificados por la sangre de Cristo. Entonces, ¿quién es el que obedece? El que realmente tiene a Cristo. Porque si una persona no tiene al Señor Jesucristo, su naturaleza sigue siendo otra y no va a obedecer. Porque en su propia naturaleza, en su propia voluntad, no lo va a hacer. Miren que un punto de partida fundamental es conocer. Es recibir a Cristo, pero obedecer lo que dice en su palabra. O sea, el creyente que esté pretendiendo decir que no tiene ninguna obediencia, entonces se tiene que analizar. ¿Cuánto, entonces, conocemos? ¿Cuánto obedecemos? Para que pueda determinarse cuánto crecemos en fe. Cuando una persona, hermanos, empieza a menguar, a bajar en su fe, es porque no está leyendo la palabra de Dios. Cuando una persona empieza a apartarse, es porque definitivamente no está obedeciendo la palabra de Dios. Porque si está obedeciendo lo que le dice la palabra, está como en relación, en sintonía, en conexión. Cuando uno está en conexión, es que hay una señal y yo estoy atento a esa señal. Pero si yo estoy con el equipo o con lo que se ha apagado, se pierde la comunión, se pierde la conexión. El ser humano tiene que estar en conexión permanente. ¿O será acaso que alguien puede decir: esta semana me desconecto del Señor? Entonces esta semana es aprovechada ¿por quién? Por el maligno. Claro, por el enemigo de Dios y por el enemigo de todo creyente. Entonces es fundamental obedecer. Y cuando el apóstol acá está diciendo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, es una identidad plena con nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que hizo esa obra redentora, nadie más lo va a hacer, mis hermanos. Hay un segundo aspecto o característica que nos muestra la porción de la palabra, y es que hemos sido y tenemos esa esperanza viva para salvación, porque hemos renacido. Es para renacer, y dice la porción en el versículo número 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer
para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, nacer de nuevo, un nuevo nacimiento, una conversión verdadera, no una conversión falsa. ¿Sabe algo, hermano? Dios lo conoce a usted. Dios realmente te conoce. Dios sabe que eres, conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. El Señor no puede ser engañado, no puede ser manipulado, no puede ser adaptado a mi necesidad. Cuando la persona llega con un falso concepto, realmente se va a equivocar, porque es que tiene que nacer de nuevo. ¿Y saben algo? Hay personas autoengañadas, que se creen ser cristianos, pero no lo son. Y no simplemente por decir, yo soy cristiano, entonces ya es cristiano. No por traer la Biblia debajo del brazo, ya se es cristiano. Hay personas autoengañadas, tristemente. Se creen hijos de Dios, sin entender que sin el Señor Jesucristo son criaturas. Sin el Señor Jesucristo siguen siendo criaturas. Por eso, mis hermanos, ¿quiénes son los que obedecen? Los hijos de Dios. ¿Quiénes son los que obedecen? Los que han nacido de nuevo. Si la persona no ha nacido de nuevo, entonces no tiene una naturaleza divina, no tiene esa naturaleza de Dios. No ha habido un cambio de Dios, porque la misericordia es dada por Dios mismo. Es su misericordia, nos la ha dado. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Renacemos, nos ha dado una nueva naturaleza, una nueva vida en Cristo. Y una vida en Cristo es una vida con propósito. Esa vida nueva, ¿sabe quién es el que marca la diferencia y la siente? El que ha vivido en tinieblas. El que ha vivido en tinieblas y que llega y valora y dice, no, momentico, es que yo soy hijo de Dios. Yo soy diferente porque amo a Cristo. Esta semana vino un personaje acá y dijo, es que todos somos iguales. Todos somos iguales. Y yo le dije, no, todos no somos iguales. No, somos diferentes. No, hombre, todos somos iguales. No, yo soy diferente. ¿Y por qué soy diferente? Porque yo amo a Cristo. Soy diferente porque voy conforme a lo que el Señor me manda. Porque si yo me siento igual que todo el mundo, entonces yo voy conforme a la filosofía de afuera del mundo y de los demás. Y estoy exceptuando lo que el Señor me dice en su santa y divina palabra. Y Él me ha hecho renacer de nuevo con un propósito: adorarlo, servirle, amarlo, vivir realmente así, enamorado. Hay un coro que hace mucho no cantamos que decía, yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando y me sigo enamorando de Dios. Perdido andaba yo, mas Cristo me salvó. Y ahí seguíamos. Ese lo cantábamos cada 8 días, no lo hemos vuelto a cantar. ¿Usted se sigue enamorando de Cristo? ¿O se le acabó el primer amor? Usted está firme con el Señor Jesucristo, amén. Porque hoy es el día, hoy es. Y miren cómo termina este versículo 3 y dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es que es por la resurrección de Cristo que en nosotros como creyentes hay varias cosas. ¿Hay qué? Hay certeza, hay esperanza, hay unidad como iglesia, hay vida en plenitud. Hoy estamos celebrando la Cena del Señor. ¿Y por qué venimos a celebrar la Cena del Señor? Porque el Señor Jesucristo vivió, ¿sí? Y fue crucificado, murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre. Y nosotros adoramos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. No a un Dios muerto. Nosotros no vamos detrás del Señor caído de Girardota. Esta semana, en estos días que me ha tocado ir a la fundación de Girardota, me quedo impactado. La cantidad de personas adorando a un Cristo caído, tirado. No, nuestro Dios es un Dios victorioso y ha resucitado y es para siempre. Y en cada uno de los que le amamos nos ha hecho nacer de nuevo. Eso es muy importante.
Y hay un tercer punto que nos muestra acá el apóstol Pedro, y es que tenemos herencia reservada. Tenemos herencia. ¿A ustedes gustan las herencias? Dice doña Blanca, claro. Yo, hermanos, a mí me gustan las herencias. Yo recibí herencia desde que yo era pelado, desde que era niño. Y era una herencia esperada. Yo la recibía, claro. Mi hermano mayor se llama John. Y mi mamá le compraba a John Alberto los tenis. Pero los pies de John Alberto crecían muy rápido. Y entonces esos tenis eran mi herencia. Y esa herencia mía eran para mi otro hermano, porque mis pies también crecían rápido. Y los zapatos llegaban hasta mi hermano Julio César. Y ahí se terminaba la herencia, porque el muchacho acababa lo que fuera. Pero hay una herencia, ¿sí? Y en nuestra casa con nuestros hijos era lo mismo. Todos sabemos cuál es el significado de una herencia. Es algo que uno ya sabe, que es para uno. Pero hermanos, es que cuando hablamos de esta herencia, la herencia viene de parte de Dios para todos sus verdaderos hijos. Porque Dios lo que tiene son hijos. Él no tiene sobrinos, ni nietos. No, Él tiene hijos. Y cuando se habla de esta herencia, ojo hermanos, entonces es para todos sus verdaderos hijos. Y es reservada en el cielo, no en la tierra. No en la tierra, en el mundo tendréis aflicción, mas no os preocupéis, yo he vencido el mundo. Y miren lo que nos dice la porción en este versículo número 4, dice, para una herencia. Y va a describir tres aspectos, hermanos, que son importantes. Son importantes para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, en los cielos. Porque es que hay personas que piensan que la vida cristiana, entonces hay ese bienestar, hay bendición en vivir conforme a la voluntad de Dios. Pues claro que sí. Es que para el que obedece hay bendición. Para el que no obedece, su vida es trágica. Su vida es trágica. Esta mañana cuando ustedes no habían llegado, vino un hombre. Esta mañana. Y llegó hasta ahí. Y la vida de ese hombre es una vida perdida. Es una vida trágica. ¿Por qué? Porque ha rechazado al Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo? Yo ya no valgo nada. Yo ya no espero nada. Es un hombre sin esperanza. ¿Pero por qué es sin esperanza? Porque no recibe a Cristo. Porque no ha entendido que la esperanza de todo un ser humano es en Cristo. Nosotros no nos vamos a quedar acá. Por eso el apóstol Pedro nos dice acá, reservada en los cielos para vosotros. O sea, queda clarito. ¿Sabe usted que usted no es de este mundo? Que su ciudadanía es celestial. Ya está preparadito para partir a la presencia de Dios. Porque eso es algo que entonces el que tiene claro que es para obedecer, que hemos nacido de nuevo y que tenemos una herencia, yo ya estoy listo. Yo ya la estoy esperando. Y cuando dice esos tres factores que es incorruptible, hermanos, no se corrompe, no cambia, ojo, no acaba, es pura, es incorruptible. Y esa herencia es incontaminada, no se adultera, no, por ningún motivo, no se mezcla, no se mancha, ¿sí? No se echa a perder, inmarcesible, no se debilita, no desfallece, no se cansa. Hermanos, todas las promesas y todo lo que Dios dice permanece para siempre. Que es muy importante, mire, que usted lo tenga en su corazón y en su mente. Usted no es cualquier persona, usted es un hijo de Dios. Cuando reciba al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, y el Señor a través del Espíritu Santo va a ir transformando a esa persona a imagen de Él, transformando nuestra voluntad, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestras acciones. Ahí es cuando empezamos a pensar antes de hablar. Y el creyente es bendición donde quiera que esté, pero si ama a Cristo. Si ama a Cristo, si no. Y miren, es que esto Dios mismo lo ha provisto.
Es Dios mismo el que ha provisto esa herencia reservada. Y Dios es fiel. Dios es fiel y Dios es verdad. Él no va a cambiar. Él no cambia lo que nos dice y lo que nos asegura. Más aún, cada uno de nosotros ya somos sellados, ya pertenecemos a Cristo. Si usted ya recibió al Señor Jesucristo, si no lo ha recibido, lo tiene que hacer. Y es responsabilidad definitiva. El más pequeño de los que hoy estamos acá es David. David tiene 11 años, pero ya él ya ha escuchado el Evangelio de Cristo. Mariana ha escuchado el Evangelio del Señor Jesucristo. Y ellos como niños tienen que tener ese encuentro personal con Dios. Y tienen que tomar decisión. Y entre más rápido lo hagan, mucho mejor para sus vidas actuales y futuras. Porque si el Señor Jesucristo no está en el 100% de las decisiones de la vida de un joven hoy, va a sufrir. Niño, joven, hombre o mujer, si están exceptuando al Señor de su corazón, van a sufrir. Pero cuando lo recibimos, hermanos, es que el Señor celosamente nos guarda. ¿Para qué? Para su gloria. Somos sellados, somos con herencia, somos apartados. Es triste ver, hermanos, cuando una persona rechaza a Cristo. Pero es mucho más triste cuando una persona a la que se le ha compartido y que dice ser creyente empieza a apartarse, porque rechaza, se le ve. Entonces hay un desprecio. Y cuando uno ve que una persona desprecia a Cristo y que ya conoce, entonces inmediatamente tenemos que orar, pedir al Señor misericordia por esas personas. Aquellos que pierden su primer amor. ¿Yo cómo voy a perder mi primer amor por el Señor? Si es que yo ya sé para dónde voy. Entonces, ¿cómo voy a llegar a la presencia del Señor? ¿Desenamorado? No. Es que yo no puedo engañar a Dios. O soy o no soy. Es un verdadero privilegio, mis hermanos, ser cristiano. ¿Es para usted y en su vida un privilegio ser cristiano? Yo me siento feliz. Yo salgo y en este municipio, que es un municipio idólatra, donde las personas se les habla y se quieren seguir yendo detrás de un muñeco. No, yo inmediatamente digo, ¿qué es esto? O sea, si es que el Señor nos manda a nosotros, el compromiso es estar firme con Él, a vivir en santidad. ¿Cómo va una persona a seguir viviendo en idolatría? Ser cristiano no es cualquier cosa, es un verdadero privilegio. Y usted en su vida tiene que empezar a sentir eso. Usted, hermano, es una persona dada para obedecer, ha sido purificado, ha renacido de nuevo, pero tiene herencia y valora esa herencia. Yo esperaba cada rato que mi hermanito terminara con sus zapatos, y yo lo esperaba, como los entregara, pero yo sabía que esos zapatos eran para mí. Cuando se los entregaban, yo decía, dentro de poco son para mí. Uno caminar como cristiano a sabiendas, mis hermanos, que vamos a estar en presencia de Cristo. En presencia estar de Cristo. Yo quiero estar allá. Tan gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Los creyentes unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. Son unos signos maravillosos que hablan de lo que la palabra nos dice. ¿Dónde está entonces la energía, el amor, la vitalidad, la pasión del cristiano sin Cristo? Ahí más. Y hay un cuarto aspecto, mis hermanos, y es que somos guardados por Cristo. Somos guardados. Usted guarda algo. Usted guarda algo. Usted puede decir, hombre, es que a mí me gusta guardar tal, y yo tengo tal cosa guardadita, y la tengo por allá, y con llavecita, y la guardo. O sea, lo que para uno es importante, uno como que lo guarda. ¿Sí? Hay una porción de la palabra de Dios que dice, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Oiga, eso está guardado, está allá. En estos días, cuando estaba en la corporación en Girardota, les canté a los muchachos de la corporación el canto de cuidadito tus ojitos lo que hacen, cuidadito tus oídos lo que oyen,
porque hay un Dios de amor que mirando siempre está. Y para muchos de ellos, ese canto lo tienen guardado. Y entonces uno de ellos, Mateo, dijo: Pesca, es que yo cada vez que me acuerdo de ese canto, es que cuidadito tus ojitos lo que miran. Es que hermano, es que yo miro muchas cosas malas. Yo, cuidadito. O sea, hay un guardar. Cada uno guarda algo. Espero que lo que usted más guarda en su corazón son los dichos, la palabra de Dios, porque la va a necesitar para toda la vida. Pero mire lo que dice el apóstol Pedro, los confundo. Versículos 5, mire, el 4 al final dice: reservada en los cielos para vosotros. Y continúa en el 5, dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. En el tiempo postrero. Entonces, que sois guardados por el poder de Dios. Hermanos, el ser humano no tiene poder. El ser humano no tiene algo que diga: es que mi fuerza de voluntad es fuerte. No, usted su voluntad. ¿Usted se la entrega a Dios o usted su voluntad se la entrega al maligno? Nadie puede decir: es que yo soy tremendo. No, y aquí el apóstol le está diciendo que sois guardados por el poder de Dios, pero ojo, mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, tiene que haber una fe. Y ojo, tenemos que tener especial cuidado, porque cuando se habla de fe, entonces muchas personas se pueden acercar y decir: es que yo tengo fe. Claro. Y entonces va uno a mirar cuál es la fe, y resulta que la fe de Dios es en un muñeco, en una imagen, en un rezo. O sea, un pueblo dedicado a la idolatría. Y ojo, la idolatría ofende directamente a Dios. Entonces, no es una fe en un buñuelo, en una empanada, como ya nos dijeron en algún momento. Es que usted tenga fe en lo que sea, pero tenga fe. No. Eso es una falta de identidad, es una falta de pertenencia. O somos o no somos. Si mi fe definitivamente está puesta en Cristo, entonces el punto de partida para una vida nueva está firme. Porque tiene que haber un punto de partida. Qué bendición, mis hermanos, para los que han crecido en hogares cristianos. Pero para los que no hemos crecido en hogares creyentes, hay un punto de partida. Y ese punto de partida es Cristo Jesús. Amén. Es Cristo Jesús, no hay otro. Y el testimonio, ojo, mis hermanos, porque el testimonio hablado y vivido del creyente es lo que realmente va a decir quién es. No es por decir: es que yo soy de Cristo, yo soy. No, a ver, por sus frutos los conoceréis. O cree o no cree. O obedece o no obedece. O ama al Señor o no lo ama. O lo respeta o no lo respeta. O tiene el Espíritu de Dios o no lo tiene. O lo alaba y le sirve, o definitivamente no le sirve, ni mucho menos lo va a alabar. O agrada a Dios o no lo agrada. Hermanos, ¿saben algo? El tema de la obediencia es fundamental en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y debemos de tomar especial cuidado. Cuando las personas leen el Salmo 91, generalmente no leen el versículo número 1. El Salmo 91 comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero ¿cuál es la condición? El que habita al abrigo del Altísimo. O sea, ¿y qué es habitar? Habitar es que estoy ahí, firme, que estoy compenetrado, que tengo una relación, que estoy vivo. ¿Por qué? Porque hay una esperanza viva que me motiva y me lleva y me obliga a que realmente haya esa relación. No le puedo decir a mi esposa que la amo si no la respeto. Entonces no la amo. No le puedo decir a mi mamá que la amo si no le obedezco. Entonces me estoy equivocando. Tengo que parar. Es fundamental la obediencia. Cada vez termino, sí, fundamental.
¿Es necesaria la obediencia? Totalmente. Así pues, mis amados hermanos y amigos, sepamos que nuestra esperanza viva está en Cristo para salvación, que hay que obedecer, que hemos nacido de nuevo, que tenemos herencia reservada y que somos guardados fielmente y seguridad por Dios. Y eso es una bendición. Viva su vida, camine su vida, lleno del Espíritu Santo, alimentadito, gordito, nutrido, no desnutrido. No viva a medias, ni mucho menos en mediocridad su vida cristiana. No lo haga porque se está perdiendo de bendiciones. Nuestra fe, nuestra confianza plena en el Señor nos va a permitir realmente estar en comunión con Él y que el 100% de nuestra vida sea para agradar al Señor. Los voy a invitar a que nos pongamos en pie, mis amados hermanos. Vamos a finalizar este espacio con una pequeña oración y luego le pido el favor a nuestra hermana Blanca y a la hermana Janet para que pasen al frente para los elementos de oración. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Santo, gracias Señor. Gracias porque nos permites domingo a domingo, día miércoles y durante toda la semana meditar en tu santa palabra, Señor. Gracias porque tú, Señor Jesús, eres esa esperanza viva que nos has llegado a nuestras vidas, a nuestro corazón, para salvación. Permite que en la mente y en el corazón de cada uno de mis hermanos estén firmes estas palabras que tú, Señor, nos has dado hoy. Que pueda haber siempre esa obediencia. Que haya ese nuevo nacimiento, si es que aún no se ha dado, Señor. Que estemos a cuentas contigo en todo momento. Que valoremos y sepamos que hay una herencia que tú ya has reservado para todos y cada uno de nosotros. Y es solamente en ti, Señor Jesucristo, porque tú nos guardas en todo momento, Señor. Ayúdanos, bendícenos y guíanos siempre, Señor. En nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén.